Advertising Trends by Adevinta, el podcast sobre publicidad digital con los mejores profesionales del sector. Bienvenidos a Advertising Trends by Adevinta, con María Toribio. El consumo audiovisual se ha disparado. Vemos vídeos cuando tratamos de cocinar una nueva receta, cuando hacemos la visita virtual de una vivienda en un portal inmobiliario, o incluso cuando recibimos un WhatsApp de nuestros sobrinos haciendo alguna monería, ¿no? Y ya que hablamos de monerías, al final también vemos vídeos, ¿no? Todos nos hemos encontrado en nuestras redes sociales los típicos vídeos de gatos haciendo cosas de gatos, ¿verdad? Vemos vídeos cuando por la noche nos tiramos en el sofá, ponemos una serie, una película, cuando por la calle nos encontramos con una marquesina de autobús, ¿no? Típica dotada de una pantalla, o incluso a veces vemos vídeos cuando ponemos la tele, ese curioso aparato, ¿no? que hasta hace poco más de 10 años que casi monopolizaba el formato vídeo. Solo tenía como competencia al cine, esas salas oscuras, colectivas, en las que por primera vez se pudieron ver imágenes en movimientos hace ya, curiosamente, 125 años. Ahí los hermanos Lumière, con su enorme creatividad e inventiva, nunca hubiesen previsto todo el efecto, ¿no? de su invento en la sociedad y menos aún en la publicidad. Hoy, en este programa de Advertising Trends by Adevinta, nos valdremos únicamente con nuestra voz para analizar la importancia del vídeo como formato publicitario. Recibe un saludo de quien te habla, María Toribio, y prepárate para descubrir los motivos por los que este formato ha llegado hasta esta posición y qué podemos esperar de él. Un camino que iremos despejando gracias a Carlos Estrada, director general de Surface. Hola, Carlos. Bueno, lo primero de todo, bienvenido a este nuevo podcast que estrenamos contigo, Advertising Trends by Adevinta. Bueno, muchas gracias, María, encantado de estar con vosotros. Genial. Bueno, pues hoy estamos aquí hablando contigo pues, sobre el tema de vídeo online. Al final ya nadie duda en el sector que va a ser un formato que si se usa bien, pues puede darnos muchas alegrías, ¿verdad? Pero vayamos al principio y cuéntanos, Carlos, ¿cuáles han sido los motivos principales del incremento del vídeo online en las campañas de publicidad por parte de los anunciantes? Bueno, principalmente yo creo que son muchas, pero hay dos que creo que son las más importantes. Por un lado, en la publicidad, en el contexto donde nos movemos, los que nos dedicamos al marketing, hemos venido viendo una tendencia donde al final el commodity más difícil de conseguir es la atención. Es decir, hay una fragmentación muy grande de la audiencia, no solo de dónde están, sino de que hay tanta saturación de mensajes y tantos canales y tantos formatos y tanta comunicación que esa atención es lo que se está convirtiendo en ese commodity o en esa moneda de cambio que necesitamos tener. Entonces, el vídeo, al final, es un formato que permite capturar mucho mejor la atención. Por otro lado, digamos que la proliferación de próximamente el 5G o de tecnologías que permiten mucho más ancho de banda, pues están propiciando que si antes podía haber problemas respecto a peso de determinados formatos, porque al final, bueno, pues la navegación en algunos portales no se tiene que ver penalizada por el peso de los formatos, sobre todo si estamos hablando de publicidad. Entonces, ese ancho de banda nuevo que está llegando, digamos, como que se triplica o cuadriplica respecto al anterior, pues obviamente va a permitir que haya mucho más capacidad de transmisión de vídeo, que creo que pues, lo podemos comentar un poco más adelante porque merece la pena. Y bueno, un poco para cerrar esta primera pregunta que me haces, al final la capacidad de contar una historia, que es un poco lo que interesa en esto de la publicidad para ser relevantes, es lo que hace que se esté viendo muy incrementado el vídeo como formato, como forma de o vehículo para la publicidad. Ajá, pues muchas gracias, Carlos. Aquí concretamente me gustaría hacer especial mención a lo que has comentado sobre el 5G, que apunta a ser una gran revolución para el sector. ¿Y qué es lo que va a aportar a la publicidad? Bueno, la verdad es que efectivamente trae una revolución en general a la tecnología y desde el punto de vista de la publicidad, al hacer que la cantidad de datos que disponemos las personas para nuestros dispositivos pase a ser casi irrelevante, porque al final, si os fijáis, todas las operadoras están casi dando datos ilimitados. Entre eso y una mayor capacidad de ancho de banda, pues hace que el contenido ya no se vea restringido por el peso. Entonces, al final, eso
siempre estaba un poco el problema con piezas, sobre todo con spots largos o con formatos muy enriquecidos, que siempre estábamos vigilando el precio de servir esas piezas porque el peso era alto. Creo que al final el 5G nos va a permitir, sobre todo en entornos de movilidad, en entornos mobile, que esa velocidad de transmisión para un peso mayor de las determinadas piezas, sobre todo de vídeo, pues al final va a ser lo que permita esa revolución aplicada a la publicidad. Si salimos un poco del vídeo, que no me quiero salir del vídeo, pero al final sí merece la pena digamos, mencionarlo, obviamente el 5G te trae una revolución también a este Internet de las cosas, ¿no? de la transmisión de datos entre diferentes dispositivos, que no necesariamente son un teléfono, una pantalla o un ordenador, que al final lo que construyen son cerrar mucho más las experiencias desde el punto de vista de marketing o la comunicación, que obviamente ahí vamos a ver otra revolución grande. Entonces, aquí, según nos comentas, Carlos, el vídeo al final va a crecer porque, bueno, pues la tecnología avanza, ¿no? Nos lo pone más fácil. Y me gustaría lanzarte 3 preguntas a continuación. Cuéntanos cuáles son sus ventajas. Bueno, los anunciantes siempre van a ganar en la capacidad de contar una historia. Es decir, la capacidad, como decía al principio, nosotros entendemos, los que nos dedicamos a esto, entendemos las relaciones entre las marcas y las personas como intercambios de valor, que no siempre tienen por qué tener un componente de venta, ¿no? Hay intercambios que pueden ser de datos para que las marcas aprendan sobre las personas y, bueno, puedan ofrecer experiencias más relevantes, pero al final lo que los anunciantes están ganando es esa capacidad más enriquecida para contar una historia, quizá fuera de entornos más tradicionales como la televisión o, bueno, con el típico spot, porque al final, y hablo de la televisión, si estamos hablando de vídeo online, porque la verdad es que lo que hay que entender es que el vídeo es un formato de contar una historia, al igual que lo puede ser una imagen estática o al igual que lo puede ser una cuña de radio. Al final, el vídeo es un elemento que trasciende al dispositivo, y lo mismo me da hablar de un spot en televisión que de un spot largo en cine, que de un vídeo online corto, como un pre-roll en otro vídeo que pueda haber en otra página, ¿no? Es importante entender que al final el formato trasciende un poquito al canal. Desde el punto de vista de por qué se está apostando por este formato, pues una pequeña repetición de lo que venimos diciendo. Al final hay que generar experiencias positivas, enriquecidas, para poder contar una historia, un mensaje y entregar un mensaje, porque al final un poco de lo que se trata la publicidad es de entregar un mensaje correcto para llevar una acción determinada, ¿no? Es un poco una definición un poco así teórica, pero pues el vídeo, de nuevo, nos permite que esa experiencia sea un poquito más enriquecida. Y desde el punto de vista de ventajas, pues obviamente si estás teniendo puntos de contacto publicitarios a través de formatos que permiten una mayor interacción o una experiencia más rica, pues todo lo que seas capaz de contar va a ser más efectivo porque va a estar transmitido de una forma más interesante y con mayor capacidad de engagement. Y cerrando un poquito con lo que hablamos al principio, no olvidemos que la atención es el commodity más escaso junto con el tiempo que tenemos hoy en día y pues la verdad es que nadie lee, prácticamente nadie tiene tiempo para leer. En un scroll que haces con el pulgar en el teléfono prácticamente te puedes detener a lo mejor medio segundo, un segundo en algo que te llame la atención, pero no hay mucho más tiempo para contar una historia, o sea, hay que ser muy relevante. Totalmente. Y al final, bueno, pues el ecosistema publicitario, ¿no? necesita del trabajo y la coordinación de los players para poder desarrollar estos formatos, ¿no? Y al final, en definitiva, también, como comentabas, Carlos, para hacer buenas campañas de publicidad. Entonces, aquí nos gustaría, ¿no? que nos contaras si también están los publishers apostando por el vídeo y, en caso que no, ¿por qué crees que deberían hacerlo? Yo creo que sí, esto es una pregunta muy interesante porque habla un poco de cómo está evolucionando la cantidad, digamos, al final los medios, sobre todo las grandes cabeceras, que es donde hay un espacio de mejora muy alto para la capacidad digamos, la cantidad de inventario que hay disponible desde el punto de vista de publicitario, como yo, que estoy en una agencia representando a los anunciantes, pues al final siempre buscas lugares relevantes e interesantes donde encontrar la audiencia, ¿no? Y sí es verdad que los publishers vienen apostando de forma gradual por el vídeo. Como os digo, quizá el peso o la disponibilidad de inventario podía ser un limitante antes, pero se nota que están acompañando la tendencia que están marcando grandes players como Google o como Facebook o como TikTok, que es una rising star del año pasado y brutal, donde el contenido en vídeo es precisamente lo que se demanda y sí vemos que están apostando. Para nosotros, como os digo, como agencia o como representantes de los anunciantes en este caso, aporta, digamos, mucha calidad y mucha tranquilidad saber que tienes esa
esa capacidad de encontrar audiencias a través de un inventario de vídeo en estos sitios que salen de estos grandes players tipo, como comentaba, tipo Google, tipo Facebook, no porque haya algo malo intrínsecamente en ellos, porque digamos la capacidad de segmentar y de encontrar las audiencias correctas ahí está muy bien y digamos que ofrecen formatos muy interesantes, pero es necesario también que esas grandes cabeceras o esos medios más, entre comillas, tradicionales, también nos permitan tener ese inventario en vídeo y pues agradecemos el esfuerzo que se está haciendo por su parte para ofrecerlo. Al final, lo más interesante es poder tener un mix de medios saludables y de canales saludables, donde al final el anunciante, que es un poco hacia donde todos estamos trabajando en esta cadena de valor, pueda tener una estrategia diversificada, ¿no? Y al final un poco pero vamos, yo sí creo que están apostando por él. No se puede decir que es tarde, porque bueno, siempre al final nunca hay un mejor momento para hacer las cosas. Yo creo que se ha hecho de forma razonable y gradual, pero desde luego queda por hacer, ¿eh? Tampoco quiero que el mensaje parezca que está todo hecho. Queda por hacer y bueno, hay que seguir trabajando en tener mayor capacidad de inventario y mayores espacios de inventario. Ajá, muy bien, o sea que al final, bueno, pues nos queda mucho camino y bueno, pues lo iremos trabajando. Y aquí sí que me gustaría apuntarte, Carlos, si hablamos de entornos programáticos, la publicidad programática y el vídeo online se están posicionando, ¿no?, como una combinación perfecta. Y cuéntanos aquí, Carlos, ¿cómo ves, ¿no?, este tándem entre programática y vídeo online? Bueno, para hablar de programática, y efectivamente es prácticamente, yo a veces bromeamos un poco que ya la programática lleva tantos años entre nosotros que es casi como el valor en la mili, ¿no?, que se presupone. Ya no parece que casi no aporta valor, pero tienes razón. Efectivamente, entendiendo la programática como esa forma donde lo que interesa es impactar a una audiencia en lugar de comprar un sitio, ¿no?, determinado, porque al final lo que buscas es el viejo paradigma, viejo entre comillas, ¿no?, paradigma de la publicidad digital, donde dices el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto. Pues al final, si mezclamos programáticas respecto a las capacidades que nos da la tecnología de segmentación y de eficiencia con un inventario que te permita una mayor relevancia y una experiencia más enriquecida como es el vídeo, al final es un matrimonio perfecto. En España tenemos una cuota de programática cada vez mayor. Pues creo que según el último informe de la IAB estábamos cerca de un 70-75% de publicidad programática. En vídeo es algo más baja, es en torno a un 50%, pero sin duda eso va a crecer muchísimo, muchísimo, porque no solamente, y esto es una cosa importante, no solamente, no me quiero poner muy técnico, pero digamos que el tipo de inventario de vídeo no necesariamente tiene que ser un pre-roll, un mid-roll o un post-roll en un vídeo existente que esté en alguna página determinada, sino que al final están estos formatos outstream que llamamos, que son, quizás esto lo habréis visto los que nos escuchéis, cuando estás haciendo scroll por una página, quizás se despliega un pequeño vídeo que tiene mucha relación contextual con lo que estás leyendo, y eso es inventario, por así decirlo, que se genera más allá del inventario de vídeo disponible en los formatos de vídeo nativos, por así decirlo, de un medio. Al final, y quería cerrar un poco esta parte de programática, que da para mucho, nos daría casi para hablar otra hora solo sobre esto, pero es muy importante, y ya esto trasciende un poco al vídeo, que respecto a la publicidad programática, todos nos estamos preparando un poco para esa era post-cookie, ¿no? Porque vemos que las cookies van a dejar de tener una relevancia desde el punto de vista de segmentación, ¿no?, hacer partidata, todo esto que Google está diciendo que va a eliminar la capacidad de los navegadores de trabajar con datos de tercera parte. Entonces, si combinamos un poco la capacidad programática de segmentación contextual, ya no necesariamente basada en las cookies, con este auge de estos inventarios outstream o estos inventarios que, por así decirlo, se generan sin necesidad de vivir en un entorno de vídeo nativo, pues yo creo que augura bastante buen futuro al vídeo como formato en entornos de compra programática. Muy bien. Bueno, no dudes que te invitaremos a otro programa para que nos puedas contar mejor todo el tema de programática. Ahora que me gustaría también que nos contaras, Carlos, al final está claro, ¿no?, la buena estrategia, ¿no?, de campaña si combinamos, ¿no?, el formato vídeo con el resto de formatos, vaya. Entonces, quería que nos contaras, ¿no?, cómo se puede obtener sinergias con otros canales, formatos, aparte del vídeo. Bueno, al final efectivamente es un punto muy importante este que comentas, porque al igual que hay que diversificar no solamente en vídeo, en diferentes medios y canales y demás, porque al final es saludable que haya huevos en diferentes cestas, obviamente la combinación de formatos entre sí también es importante. No olvidemos que al final
una buena estrategia siempre tiene que tener a la persona en el centro. Hay lo que llamamos un viaje del consumidor, el Consumer Journey, si nos queremos poner un poco así más picky, que todo en inglés suena mucho mejor, pero al final lo que intentamos es tocar ese ecosistema de puntos de contacto, desde que una persona puede tener la necesidad identificada hasta que puede hacer una compra o puede tener una experiencia con el producto. Entonces, no solamente el vídeo va a estar presente en esos puntos de contacto, pero sí que va a estar presente en puntos de contacto muy, muy relevantes. Lo más importante, aquí como siempre, sobre todo para que conviva el vídeo entre sí en diferentes momentos y formatos y con otro tipo de formatos o de medios, vale un poco la redundancia en los términos, pero lo importante es hablar de la adaptación de las piezas. Es decir, si estamos... Generalmente todo suele partir con un concepto creativo, ¿no? Que también es importante que hablemos de él quizá más adelante. Y un spot largo, ¿no? Pues una pieza que puede ser adaptada y digamos, como troceada y servida de diferentes maneras. Ese tema de adaptar el formato o el mensaje al canal es súper importante, porque no es lo mismo un vídeo largo de un spot que puede estar en televisión o puede estar en un pre-roll largo, que un formato corto donde lanzas un mensaje mucho más, digamos, más centrando el tiro, que puede ser incluso en hacer de una estrategia de retargeting, o como decíamos antes, ese formato outstream que de repente se despliega en un contexto de una noticia que puedes estar leyendo en un blog o en un periódico, que te puede estar contando un mensaje que tenga que ver con la comunicación o la campaña, pero que sea un mensaje contado de manera diferente. Es decir, para no enrollarme al final, lo importante es eso, tener a la persona en el centro, saber que estamos intentando ofrecer una experiencia para generar puntos de contacto de valor, pero hay que adaptar los diferentes formatos al canal y al momento de consumo. Es muy importante. Ajá, muy bien, muy interesante, Carlos. Y aquí sí que me gustaría puntualizar, ¿no? En esta búsqueda de la mejor opción que comentas para cada momento del usuario, adaptando el mensaje al canal. ¿Hay algún tipo de campaña para que se recomiende específicamente el uso del formato vídeo? Yo creo que toda aquella campaña o toda marca o todo momento que tengas un buen concepto, porque ahí hay que reconocer que todos bebemos un poco, sobre todo los que nos dedicamos al marketing, a los medios, bebemos de esos conceptos que generan las agencias creativas. Si hay un buen concepto y una buena historia que contar, siempre va a haber un buen vídeo que lo transmita y una buena pieza que sea el vehículo de ese mensaje. Entonces, para que podamos tener vídeo y el vídeo como un arma para impactar de manera eficiente, siempre va a hacer falta un buen concepto y ahí, como digo, las agencias creativas pues obviamente brillan mucho. Si no tenemos un presupuesto muy grande para hacer, ¿no? Pues una pieza de estas memorables, obviamente todo lo que tenga que ver con una historia que se pueda contar, todas las marcas tienen una historia que contar, aunque no se gasten grandes sumas en la producción, ahí siempre vamos a poder apoyarnos en el vídeo. Por otra parte, y para hacer un poco la contratesis a esto mismo que estoy diciendo, no es necesario tener esas grandes piezas o esos grandes formatos porque, si os fijáis o si nos fijamos en la tendencia de los últimos años, casi te diría, el contenido generado por el usuario, sobre todo últimamente en las redes sociales de más móviles, Instagram o TikTok, este formato story, este formato de vídeos o pildoritas cortas está funcionando muy bien y realmente a veces esa producción, digamos, de pieza, ¿no? Pues memorable y tal y de gran coste de producción pasa a dejar de ser relevante. O sea, lo importante es, si estamos pensando en vídeo como arma para entregar un mensaje, hay que abrir un poco la mente. Si se tiene un buen concepto y un buen spot, se puede tirar de ahí perfectamente, vamos a brillar, pero si no, esos formatos tipo story o esos formatos que se están, digamos, proliferando ahora también nos permiten contar esa historia, porque al final lo que hay que hacer es acompañar en esa forma de contar la historia para encontrar esos puntos de valor con la persona. Pues totalmente. Pues permíteme, Carlos, hacer un repaso de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Al final, con el vídeo online, la programática, las estrategias cross-device y una buena historia, ¿no? Pues tenemos todos los ingredientes para lo que es hacer una campaña que cumpla con los objetivos acordados, ¿no? Pero además de tener todos estos ingredientes, claro, hay que saber cocinarlos, ¿no? Entonces, para ir cerrando, me gustaría que nos contaras qué consejos darías a una marca para que, aprovechando todo lo que tiene, pues consiga, ¿no? Al final que su estrategia de video marketing sea todo un éxito. Bueno, va a parecer proselitista esto que digo, pero es importante tener buenos compañeros de viaje, ¿no? Y digamos, rodearse de buenos, de una agencia creativa, de una agencia de medios, digamos, o de personas. No tiene por qué ser externos, ¿eh? Tampoco voy a ser aquí
vendedor, pero digamos que hay que saber rodearse de personas que entiendan más allá de lo que es el mensaje o la compra del medio o el desarrollo de la pieza, que nos permitan complementar una estrategia. Y al final todo decanta, o sea, todo lo que se hace con una estrategia importante o bien pensada en el inicio, todo siempre va a resultar mejor después. Hay una frase que a mí siempre me viene a la cabeza cuando o bien tengo que trabajar en pues una estrategia para un anunciante o bien estamos en alguna discusión sobre qué hacer el próximo año o qué hacer este año. Digo, mira, al final, si tengo 8 horas para talar un árbol, estoy 6 afilando el hacha. Yo creo que eso lo dijo Lincoln o Jefferson, uno de estos presidentes de Estados Unidos, y me parece una frase que aplica mucho no solo a esto que podamos estar hablando ahora de campañas de vídeo, sino al marketing en general. Hay que pensar y hay que tener claro unos objetivos para ver cómo todos nuestros esfuerzos de marketing, de comunicación, de publicidad, al final construyen hacia esos objetivos. Entonces, si podemos poner un resumen de todo lo que hemos estado hablando, al final el vídeo nos permite contar esas historias, ¿no?, más enriquecidas, donde podemos estar entregando más valor, quizás desde un punto de vista de cómo contar la marca, en partes más arriba del funnel, pero bueno, lo importante es eso, es tener claro qué queremos contar, tener claro que queremos ser relevantes y tener buenos compañeros de viaje, que al final es lo más importante. Genial. Pues Carlos, ha sido un placer y muchísimas gracias por tu presencia y por compartir con nosotros tus conocimientos y toda tu experiencia. Bueno, muchas gracias a vosotros. La verdad es que es un honor y es un placer poder compartir este espacio y bueno, espero que lo que hemos contado, tanto que hablamos de relevancia, espero que haya sido interesante y bueno, pues nos ayude a todos al final a ser mejores profesionales y hacer mejor las cosas, que para eso estamos. Así que muchas gracias. Me apunto como tarea pendiente el invitarte a otro programa, ¿no?, para que también nos puedas contar todo el tema del mundo de la programática. Ya has visto que me enrollo mucho, ten cuidado que al final se va el tiempo, pero no, será un placer contar con vuestra invitación siempre que lo queráis. Pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias, María. Hasta aquí ha llegado nuestro primer Advertising Trends by Adevinta. Hemos hablado mucho de vídeo y de su utilidad en las campañas publicitarias y lo hemos hecho con la excelente compañía de Carlos Estrada y de todos vosotros, nuestros primeros oyentes. Así que esperamos que os haya gustado y que sigamos conectados. Hasta el próximo programa. Has escuchado el podcast de Advertising Trends by Adevinta. Si tienes alguna pregunta o quieres proponernos nuevos temas, puedes hacerlo en advertising@adevinta.com. Y si te ha gustado lo que has escuchado, suscríbete en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu plataforma preferida. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!